Cempagüey, Mexicanas en Chile. Voz, espacio y unidad. Bienvenidas y bienvenidos a este espacio de conversación y reflexión. Dentro del marco de la conmemoración del Día de la Mujer es que estamos con estas mesas de diálogo con mujeres mexicanas que nos vienen a compartir sus puntos de vista y experiencia. Nuestra mesa de hoy, muy importante, titulada Mujeres informadas, prevenidas en una comunidad segura, donde hablaremos sobre todo sobre la vulnerabilidad y violencia a la que muchas mujeres, incluidas las migrantes, podemos estar o hemos estado expuestas, y sobre todo hablar sobre las formas de prevenirla y enfrentarlas en comunidad. Migrar implica valentía, esperanza y búsqueda de oportunidades, pero también puede significar enfrentar nuevos riesgos, desconocer las redes de apoyo y no saber a dónde acudir cuando algo no está bien. Por eso, en este podcast de Cempagüe, es que hoy queremos poner sobre la mesa información útil, experiencias reales y rutas concretas de apoyo o sugerencias para las mujeres que viven o que están llegando a Chile. Para esta conversación me acompañan dos mujeres, obviamente compatriotas mexicanas, que desde distintos espacios han estado cerca de las comunidades migrantes. Nos acompaña Scarlett, ella es psicóloga con muchos años de experiencia trabajando con comunidades migrantes en Chile, especializada en psicoterapia familiar y de pareja, en sexualidad humana y en inteligencia emocional de niño. Sobra decir que tiene una gran experiencia y formación académica en el ámbito de la psicología. Scarlett además tiene amplia experiencia acompañando procesos de apoyo, contención y orientación frente a distintas situaciones de vulnerabilidad. Y también está con nosotros Laura. Ella es comerciante y empresaria en el ramo de la gastronomía mexicana. Además es una mujer que ha vivido la experiencia migrante y que desde su propio camino en Chile ha sido parte activa del apoyo solidario entre compatriotas, especialmente cuando alguna mujer atraviesa por momentos difíciles. Y además no solamente mujeres, ha apoyado también a varones, ¿verdad? La idea de esta mesa es conversar con claridad, compartir información preventiva y pensar juntas cómo podemos construir comunidades más seguras donde ninguna mujer tenga que enfrentar la violencia en soledad, no enfrentarla y menos en soledad. Muchas gracias por acompañarnos, bienvenidas. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta invitación. Gracias, Laura, por estar aquí. Gracias, Scarlett. ¿Qué tipos de violencia atraviesan con mayor frecuencia las mujeres migrantes? ¿Puedes ayudarnos con ello, Scarlett? Bueno, primero es importante que comprendamos, si nos vamos a enfocar a la mujer migrante, cómo surge esta idea o cuál es el motivo que conlleva esa migración. Es allí donde nos encontramos con dos tipos de migración. Una que es la planificada, ya sea porque fue un sueño de vida, ¿sí? El ir hacia otro lugar, otro país, ya sea porque es parte del desarrollo profesional, ¿sí? Incluso por algún tipo de relación afectiva, por ejemplo. Y hay otra forma de migrar que es la forzosa, aquella migración que se genera porque hay que salir de donde se corre algún tipo de peligros a nivel social, a nivel político, etc. Independientemente de cuál haya sido el motivo, ¿sí? De la migración, toda persona migrante pasa por un duelo. Y es importante hablar del duelo migratorio porque cuando uno se refiere a duelo, se refiere a una pérdida y los duelos son, digamos, el único duelo abierto es el migrante. ¿Por qué? Porque de todos los demás duelos, si tú pierdes a un ser querido, o sea, lo perdiste en este plano, lo entierras, sabes que en este plano ya no está. Pero cuando tú migras, tú extrañas a tus seres queridos, tú extrañas tu comida, extrañas todo, y todo eso sí existe, ¿sí? Por eso se le llama un duelo abierto, porque eres tú quien no está allí, pero todo aquello sigue existiendo en algún punto del planeta. Entonces, es importante primero considerar estos temas para después irnos hacia un estado que es la vulnerabilidad, ¿sí? Una mujer que llega a otro punto del planeta o incluso dentro del mismo país, simplemente, por ejemplo, las mexicanas cambiando de estado,
¿sí? Y pierdes contacto con todos aquellos que conocían tu historia. Así que tenemos además un problema de identidad, porque no tienes, si tú bien sabes quién eres y tus logros, alrededor tuyo, muy posiblemente, pues nadie te conoce, ¿sí? Y eso obviamente te vuelve más vulnerable. Si bien la experiencia migrante te ofrece a su vez la posibilidad de un nuevo comenzar en cuanto a poder definir con qué te quedas, sí, y con qué no te quedas de la experiencia que hayas tenido antes de llegar a un lugar nuevo, esto es un proceso. Y en ese proceso, una persona se puede perder fácilmente de sí misma, ¿sí? No hay referentes, muchas veces también hay además una meta, digámoslo así, que te llevó a cambiarte de lugar y a veces pasan cosas en ese día a día, no se genera esa expectativa que tú tenías, no se da. Y todo esto va afectando tu sentido de pertenencia, tu sentido de identidad, ¿sí? Más este duelo. Así que ese planteamiento creo que es base para poder comprender por qué la mujer migrante puede llegar a ser todavía más vulnerable y por lo tanto, ¿sí? Más fácilmente víctima de algún tipo de violencia. Muy bien, muchísimas gracias. Laura, ¿qué nos comentas? Es un duelo abierto, como lo mencionaba Scarlett. Es un duelo que de verdad mucha gente te dice, ay, no, no seas exagerada, pero cada duelo abierto es diferente, es sumamente diferente, porque cada situación es diferente. El miedo abarca en todos los sentidos y aspectos. En primera, no sabes hacia dónde dirigirte, a qué instancia. El mundo se te cierra, no sabes por dónde, y cuando eres una dependiente económica, ejemplo de un marido, ¿qué voy a hacer? ¿Qué van a hacer mis hijos? ¿Qué voy a comer? Se te cierra el mundo y te vas yendo hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, pero de verdad hay que tener una fuerte convicción. No es un proceso fácil, es un proceso difícil, que sí entiendo que uno le puede poner la dificultad o la facilidad, pero yo creo que un duelo migratorio muy fuerte. Vivir la violencia intrafamiliar sola, me refiero a que sí puedes estar con tus hijos o bien puedes estar sola, pero en ese momento no sabes hacia dónde dirigirte, no sabes a qué puerta tocar. Puede ser por miedo, por vergüenza, por miedo a represalia, vergüenza al qué van a decir. Son muchos factores que en verdad te inundan, y cuando la familia, vamos a llamarlo así, porque yo hablo desde las experiencias que yo he tenido, del marido, de la pareja, se meten, es algo bien fuerte, porque las han golpeado, porque les rompen pasaporte, o sea, totalmente se van hacia adentro estas chicas. Me ha tocado sacarlas de las casas, exponiéndonos, pero yo digo, yo no las puedo dejar porque, o sea, no, pero son situaciones bien complejas y muchas personas piensan que solamente a las mujeres les pasa. No, también a los hombres les pasa. A mí ya me ha tocado 2 casos muy fuertes de 2 compatriotas, que hoy día me da mucho gusto porque hoy ellos están muy bien, pero hasta hoy día eso ha pasado como 8 años atrás. Son cosas muy fuertes, son cosas que yo he escuchado cómo juzgan, pero en verdad no están en los zapatos de la persona que está viviendo esa violencia intrafamiliar, ese duelo migratorio, porque me ha tocado apoyar, me ha tocado sostener a compatriotas que tienen 5 o 6 años y es un llorar, llorar. Es muy fácil decir, suéltalo, ya, vamos. No, cada uno sabe lo que trae en esa mochilita, cada uno sabe lo que va sintiendo el día a día. Entonces creo yo, no es nada fácil, pero con fuerza de voluntad, con mucha convicción propia, con ayuda profesional, se puede salir adelante de estos duelos y de estas situaciones de violencia intrafamiliar. Y sobre todo, ¿saben qué? Pienso yo que informados, cuando menos saber lo que me está pasando, o sea, porque hay quienes ni enteradas, no sé qué estoy sintiendo y es que estoy atravesando este duelo. Entonces, informar es saber, detectar, es de vital importancia para poder saber primero qué es lo que me está pasando a mí, Sí. ¿cierto? Bien. Sí, sí, efectivamente, identificar primero, como bien dices, qué
¿qué es lo que me está pasando? Porque, a ver, la experiencia migratoria en la vida es una prueba de fuego. Sí, Es una prueba de fuego, porque, insisto, va a depender mucho primero de aquella experiencia de donde vienes, de cómo llegas. No es lo mismo alguien que de alguna manera tiene un apoyo psicoemocional, que tiene una solvencia económica, por ejemplo, sí, a una persona que carece de esto, o que ya viene desquebrajada, o que ya trae cosas muy dolorosas dentro sin resolver, ¿sí? Entonces, sí, nos podemos imaginar en un entorno nuevo, pero en donde a su vez no hay ninguna referencia. O sea, no está ni la amiga a la que le llamabas y con la que podías, no sé, salir, tomarte el cafecito, llorar juntas, nada, ¿sí? Ni qué decir de los seres queridos a los cuales esto es muy particular, y lo digo en base a la experiencia en años en casas de atención a personas migrantes, que me llamó siempre mucho la atención el hecho de que a veces estaban, que habían llegado, por ejemplo, pues que habían sido asaltados, que habían sido vulnerados en todos sus derechos, o sea, una situación muy, muy crítica, y sin embargo, cuando lograban contacto con sus seres queridos, la respuesta a la típica pregunta que hacen de ¿cómo estás? Siempre era la misma respuesta, independientemente del país, ¿sí? De la persona, siempre respondían bien. Y esto, sí, impactante. sí, y esto dice mucho acerca también de la persona que ya en sí está con este duelo, que extraña todo, que se encuentra con una cultura distinta, que muchas veces en las mismas redes sociales o donde te hayas informado antes de llegar, si es que te informaste, ¿sí? No te van a decir esa otra parte, que es cómo es la persona local en base a su cultura, a su ideología, ¿no? Y que no lo vas a saber hasta que estás allí. Así es. Entonces, si a esto le sumas la pregunta, ¿no? De los seres queridos o de quienes hayas dejado, ¿sí? Y haciéndose fuerte, ¿sí? Por eso insisto que es una prueba de fuego. Y cuando yo les preguntaba en privado, ¿por qué respondiste que estabas bien? ¿Sí? Me decían, bueno, es que es lo que puedo dar en este momento. O sea, no tengo, porque muchas veces también se migra pues para mejorar una economía, para enviar apoyo económico, por ejemplo, No para ¿sí? mandar penas. Exacto. No Sí, para con esa mandar tal cual, preocupación. Salva. Se está más vulnerable además cuando se migra, pero cuando se habla, por ejemplo, de esta vulnerabilidad a distintos aspectos, necesariamente tenemos que hablar de la violencia. Y estando como personas ajenas de un país, estamos en una situación así, vulnerable, a cuántos tipos de violencia estamos expuestas? Sí, ya lo dijimos que también los hombres son vulnerados cuando son migrantes, pero en este caso, aterrizando en la comunidad de mujeres y de mexicanas, porque cuando tú, Scarlett, nos mencionaba que habría que definir el motivo por el cual hemos migrado. De acuerdo, vamos a pensar que estamos aquí por la razón que ustedes quieran. No dejamos de ser ajenas a la comunidad chilena, es decir, venimos de otra cultura, de otro contexto. Y en el caso de que estemos aquí con una pareja formal o formando una familia, también estamos expuestas en que en algún momento vivamos violencia. ¿Qué tipos de violencia enfrentamos las mujeres o a qué tipo de violencia somos vulnerables? O retomando o haciendo hincapié a lo que venías comentando, pues también hacia física, que yo ahora sí que es a mí en lo que me ha tocado apoyar. Mm, De mi experiencia, claro, y viviendo y pasando por situaciones de esa índole, es sumamente complicado porque, como te mencionaba, no sabes hacia qué instancia dirigirte, te sientes sola, no sabes, existen números de emergencia, porque los hay, pero en ese momento se te cierra el mundo. En ese momento no sabes hacia dónde. Y lo más importante, hay muchas mujeres que por vergüenza, por miedo, no piden ayuda. Entonces, si no piden ayuda, uno por mucho que sepa de situaciones y o casos, no puedes hacer nada,
porque ellas no lo están permitiendo, porque ellas no están buscando la ayuda y por mucho que tú quieras hacer, no puedes hacer absolutamente nada. Ha habido casos que uno no puede hacer nada porque ellas simplemente no quieren denunciar, no quieren externarlo, ya no una denuncia, sino externarlo para que ellas sepan que estando aquí en Chile no están solas, que hay una comunidad de mexicanas, que hay una comunidad de mexicanos, porque también hay hombres que están dispuestos a ayudarlas, pero ellas se cierran. ¿Por qué? Por la situación que ellas están viviendo. Ahora sí que son muchos sentimientos encontrados, son muchas cosas que se viven durante ese proceso. ¿Ustedes Procesos muy, consideran, muy dolorosos, ajá, en que ha habido gente que ha fallecido. sí, ustedes consideran que una de las barreras, o sea, tú estás hablando ya de un fallecimiento, pero consideran que la principal barrera de la búsqueda de ayuda o de una denuncia sea justamente la vergüenza? De mi parte, antes de sumarme a responder lo que preguntas, me gustaría agregar algo acerca sobre los tipos de violencia, Bien, porque cuando solemos pensar, digamos, socialmente sobre la violencia, nos encaminamos al área física. Sin embargo, incluso antes de lo físico, está la violencia psicológica. Creo que un punto importante a ser consciente es que la violencia es gradual, ¿sí? No es es que los puntos máximos suceden de la noche a la mañana, eso es muy extraño. Siempre es gradual. siempre hay La banderas, persona, ¿verdad? Siempre la hay per- sí, avisos. la persona, siempre hay alertas. Las personas abusivas, ¿sí? Abusadoras, obviamente se venden bien. Primero va a ser una persona, sea como nos dice Laura, hombre o mujer, ¿no? Encantadora, ¿no? Si no, no fuera así, pues no tendría a su víctima, ¿sí? Entonces, Sí. hay que primero, digamos, profundizar un poco acerca de cómo es la violencia. La violencia es silenciosa, ¿sí? Es un cáncer. Eh, no, al principio es como, ay, algo leve, ¿sí? Y ya después de un tiempo es cuando viene lo más fuerte. Ahora, ¿qué tipo de violencias hay? Bueno, sí, claramente está lo físico, pero también desde la violencia psicológica tenemos, por ejemplo, el abandono, ¿sí? La amenaza, ¿sí? La humillación. Por ejemplo, tocando de nuevo el punto, o centrándonos en la mujer, una mujer que es madre, ¿cuántas veces se queda allí porque hay amenaza con los hijos? ¿Sí? Por ejemplo, en relaciones biculturales, si es ella la que está, como en este caso, como mexicana, por ejemplo, en otro país, y la persona local le amenaza con sus hijos. ¿Me explico? Y muchas veces por eso esa mujer también se queda y aguanta. Claro. Entonces, ¿qué es importante? Pues informarnos, como bien es nuestro tema de hoy. Informarnos, porque por ejemplo en Chile, sí, las leyes protegen a las mujeres y aquí nadie te puede quitar tus hijitos, ¿sí? Así que lo primero es eh, saber cuáles son los derechos, ¿sí? Y no dejarse llevar solamente por la amenaza, buscar información, ya sea desde la comunidad, como por ejemplo comunidades como la Asociación, por ejemplo, de Mexicanas acá en Chile, ¿sí? Ya sea con municipalidades, con Carabinero, con PDI, con cualquier institución, incluso el Ministerio de la Mujer acá, ¿sí? Cualquier institución seria de confianza, hay que acercarse y preguntarse, porque digamos que la base para que la violencia exista es el miedo, ¿sí? Entonces, hay que identificar, ¿miedo a qué tienes? ¿A que te dijeron que te quitan tus papeles? Anda, si te los quitan, ve a Carabinero, ve a la PDI, ¿sí? Porque muchas veces, ¿sí? Me ha tocado esto de atender jóvenes, sobre todo mujeres jóvenes, ¿sí? Que les quitan su pasaporte, que las amenazan, ¿sí? Mujeres que llegan con sus nenes pequeños, por ejemplo, que les van a quitar a sus nenes, y nada de eso es viable,
nada de eso. O sea, nadie te puede quitar, por ejemplo, en Chile a tus hijos. La única excepción sería una persona con unos niveles de adicción, ¿sí? En donde no puede sostenerse responsablemente, ¿no? Y aún así es un proceso. Claro, ¿Me explico? como si fuera tan Entonces, fácil, ¿verdad? no es que es tan fácil, obviamente. Entonces, saber esto e informarnos como mujeres, sobre todo si toca migrar, ¿sí? Informarnos de las leyes de ese país, ¿sí? Sobre todo informarnos, porque la gran mayoría de amenazas, de humillaciones, insisto, son un abuso, pero que no son fáciles de aplicar, ¿sí? Porque para eso están las leyes. Por ejemplo, el abandono. Una mujer que esté sin un techo, por ejemplo, ni a dónde ir, ¿no? Bueno, puede ir entonces en estas instancias legales, por ejemplo, a Carabinero, a la PDI, pedir ayuda, ¿sí? Incluso a la misma parroquia a la que pertenezca o a la misma iglesia donde pertenezca, ¿sí? Puede pedir ayuda. A fundaciones, hay fundaciones específicas, ¿sí? Pero fíjate, Incluso. sí, perdón que te interrumpa, Scarlett, tú estás diciendo algo muy importante dentro de la congruencia. Ujú, Laura es como la segunda, tercera vez que dice, se cierra el ujú, mundo. Entonces, ujú, es muy lógico que uno diga, si hay espacios y el primer lugar sería la comunidad de mexicanas. En este caso, Laura lo ha hecho. O ujú. sea, no sé, aquí que están las dos muy enteradas, yo, por ejemplo, me gustaría saber en qué porcentaje, si Laura tiene ese dato, de mexicanas que han sido víctimas de violencia o han sido vulneradas en sus derechos, han acudido a la comunidad de mexicanas versus lo institucional. ¿A dónde van más las mexicanas? este, Siempre a la comunidad. Dentro de la comunidad tenemos un grupo, que se llama Coordinadoras Mexicanas en Chile, donde nos hemos informado, donde hemos ido a talleres, donde las hemos ido apoyando. Es la primera instancia que ellas hacen a la comunidad o en los posteos, en los Facebook, que es de donde hemos tomado casos, es donde hemos contactado con estas personas y es donde le hemos dado el seguimiento. Nosotros antes, lo que hacíamos, porque no teníamos el conocimiento de cómo manejarnos, era, bueno, ya juntemos dinero para que te vayas a México. Pero hay personas, como se menciona, que no me quiero ir porque están aterradas, porque me van a quitar a mis hijos, porque no tengo pasaporte, porque esto, porque fue, porque vino. Pero existe la Casa de la Mujer también, donde ellos tienen psicólogos, donde ellos hay abogados, no te llevan el proceso, porque no, pero sí te dan la orientación. Nosotros contamos con el apoyo, es un compatriota, él es abogado, él ejerce aquí en Chile y él de verdad estamos muy agradecidas porque yo personalmente, porque cada que le pido apoyo para un caso, él nos va orientando, él va orientando a la persona sin cobrar un peso. Hay gente muy buena, como también hay gente que se ha pasado, porque cabe mencionarlo. Hay gente que ha pasado situaciones fuertes y abusa. Entonces, por ello nosotros decidimos ya no dar el dinero, sino buscar qué red de apoyo necesitas, hacia dónde te podemos dirigir, qué es lo que te podemos aportar Orientación, más que nada. exactamente. Y siempre Oye, vamos con ellas de la mano. ¿Qué ajá. hacemos en este caso? No tienen casa, vámonos a mi casa. El tiempo que tengas que quedarte, o sea, me las llevo a mi casa, porque tampoco, híjole, pues en un albergue, sí ha habido chicas que se han quedado en un albergue por la situación que tienen hijos y por situaciones muy fuertes. Pero yo en este caso, cuando yo puedo y la persona de verdad quiere, vámonos a mi casa. No tengo ni un peso, yo no te estoy cobrando nada. A mí no me interesa absolutamente nada lo monetario. Yo quiero que estés bien y que llegues bien a tu destino. Es lo O- único. Oye, Laura, pero estás comentando que ustedes le dan seguimiento a a una mujer vulnerada o Sí, violentada, pero el sí. grupo, por ejemplo, la comunidad mexicana sabe de la existencia de este grupo. O sea, Eh, está difundido entre la comunidad de mexicanas que existen y qué es el tipo de apoyo que ofrecen. muy poco, la verdad muy poco, porque tenemos muy poco que tomamos
ahora sí que la decisión de formar este grupo, Es que reciente. sí es reciente, entonces en desayunos es donde nos hemos presentado, pero sí sería de suma importancia darnos a conocer. Y no más que por la foto, y no más que por wow, aparecieron ahí, no. De mi parte, o sea, no, ni de ninguna de las que integramos este grupo, sino es de verdad por aportar algo a la comunidad, por apoyarlas, que hay chicas que, bueno, ya pasaron aquí el proceso, ya lo más fuerte. Hay gente, como se mencionaba, hay gente que tiene la solvencia económica para pagarse un vuelo inmediatamente. Hay Sí, gente que no tiene. sí. Hay gente que no puede avisar a sus casas. ¿Por qué? Porque los papás están enfermos. Ya nos tocó un caso de que la mamá estaba muy delicada, la mamá no supo nada y hasta que la subimos al avión, ahí fue cuando ya llegó ella y le platicó todo a la mamá, pero ya ella se sentía segura. Claro. Ha tocado ese tipo de casos. Bueno, Eh, porque precisamente creo que ese sería un objetivo de esta mesa, y el título lo dice, ¿no? Informarnos. Creo que la información es valiosa para toda la comunidad, porque más allá de que tenga yo poco tiempo de haber llegado y del tipo de violencia que hemos hablado, es muy claro lo que Scarlett nos decía, o sea, esto no es de la noche a la mañana, No, avisa, avisa. y sí, Entonces, de hecho, de lo que nos dice Laura, se denota la importancia de la comunidad, claro, porque como justamente la violencia, como les explico, es gradual, es en otra mujer en la que puedo despertar, en la que me puedo validar o hacer consciente algo que me está costando, ¿sí? Asumir. y confiar. Entonces, es muy importante, ¿sí? El fomentar la comunidad en esta línea de ayuda, de respeto, de apoyarnos unas a otras, ¿sí? Bueno, además también el hecho de esta orientación, ¿no? De las que nos habla Laura, esta canalización. O sea, a ver, ¿qué estás necesitando? ¿Qué entidad, sí, podría facilitarte ese apoyo? Sin sí. embargo, chicas, yo creo que también tenemos que hacer una reflexión acerca de la prevención, Por porque tanto la supuesto. que está en shock, ¿sí? Como la que acompaña, porque cuántas veces a ti te sonó extraño eso que te dijo, ¿sí? Y también te quedas calladita, ¿no? Entonces, entonces también quizás incluso hasta capacitarnos, ¿sí? En general, cuando hay una comunidad como esta ya conformada, para saber cómo apoyar, ¿sí? Para Sí, saber, a ver, este tema es delicado, entonces, ¿a quién voy? Y quizás no eres la persona que está siendo obviamente violentada, ¿no? Pero puedes ser la voz, puedes ser esa mano que ayuda, ¿me explico? Sí, Entonces, yo creo que sería muy importante que ya que se ha ido conformando esta red de ayuda, ¿no? Dentro de la comunidad mexicana, también quizás hacer alguna instancia, taller, charlita, en donde todas en general sepamos qué hacer, no solamente desde en el caso de víctimas, sino también en el caso de acompañar a otra mujer, ¿sí? Como es deba, que un protocolo, ¿no? Un protocolo de y acción. es algo fuerte porque sí está la víctima, pero las personas que acompañamos, híjole, lloramos, peleamos, pero te vas quedando con todas esas emociones y te vas quedando y te vas quedando y te vas quedando y llega un momento que no sabes cómo sacarla, cómo manejarla, pero tú como estás brindando el apoyo, tienes que estar íntegra, tienes que estar completa. Entonces, tampoco no es nada fácil, porque Es también ha habido amenazas de parte de las parejas. Nosotros ya lo vivimos, Adriana y yo oh, ya hasta lo con vivimos. eso, Es Ya, exacto, porque por ejemplo, en lo que me llamó la atención, lo que tú nos compartes, por ejemplo, de ya me la llevo a la casa. Sí, pero debe haber un protocolo para ello. Ejemplo de confidencialidad, incluso desde la propia víctima, ¿sí? Que hay un reglamento en donde está prohibido, ¿sí? Decirle a la persona que la violenta, ¿sí? En dónde está, porque si no te llevas el problema también, ¿no? En este caso a sí, o casa. sea, es paquete completo, porque de verdad es Exacto. un paquete completo. Se les ha propuesto, volviendo, retomando el tema de los talleres, se les ha propuesto en verdad charlas, talleres,
pero como que hacen caso omiso las mismas compatriotas. No, como que no son de su interés. 5, muy pocas. Bueno, es que aquí hay un punto importante. Digamos que la persona víctima de violencia, así como explico que esto es gradual, Sí. causa un deterioro de tal magnitud en la que está, digamos, absorta en esos miedos, ¿sí? Pero además desarrolla, ¿sí? Una afectividad tóxica hacia esa persona que la violenta, que es muy puntual de cuando uno trata estos temas, que es la persona que ya salió adelante, y te lo digo también con mucha experiencia, de personas que salen adelante, que plantean que tienen un nuevo trabajo, que tienen una nueva vida, y pasan unos meses y vuelven de nuevo, ¿no? Recaen, vuelven y vuelven con esa persona. Entonces yo creo, insisto, que si bien ya hay casos que ya están, que están en proceso, y que a veces se hace obviamente lo que se puede, pero podemos hacer todavía más, que es previniendo y educándonos en cuáles son esas alertas, ¿sí? En cuándo debo pedir ayuda, ¿sí? Porque desgraciadamente culturalmente, y a veces las ideologías, sobre todo latinas, ¿sí? No son precisamente este camino que nos facilite, ¿sí? El identificar cuando algo está mal. Esto nos lleva a una de las preguntas que yo les tengo ya planteada como pregunta final. Yo creo que este sería un maravilloso cierre que las tres pudiéramos conversar. Entonces, ¿cómo puede una comunidad migrante, o en todo caso le vamos a poner el nombre, cómo puede la comunidad de mexicanas convertirse en red de prevención y no solo de reacción? Porque a mí me parece una labor muy fuerte y muy arriesgada la que hace Laura junto con las otras mexicanas en un grupo. Cómo de verdad es muy cultural. No sé tú qué opines, Scarlett, y tú misma, Laura, es muy cultural eso de me las llevo a mi casa, es muy mexicano, es de vente a mi casa, o Totalmente. sea, Ujú. somos comunidad y lo hacemos así, pero a veces no es suficiente y también no se vale desgastarte ese nivel porque es llevarte también esa parte como a título de qué, o sea, qué bueno, qué chido, pero somos más. Es mejor hablar de prevención que de llegar Sí. a una situación de ese tipo. Entonces, ¿cómo podemos una comunidad de mexicanas hacer que exista esa red de prevención? Si Laura está diciendo, bueno, se les invita y no se ven muy interesadas. O sea, no esperar a que tenga yo mis maletas en la calle y decir, híjole, Laura, ayúdame, ¿no? Que igual yo sé que está para eso, o ella manifiesta estarlo. Pero entonces, Una prevención, porque creo yo todo comienza con una mala palabra, un tonto, después va subiendo el tono, después va un manotazo, después va un jalón de cabello y es como gradualmente va subiendo la violencia física. Pero algunas mujeres o hombres lo normalizan, lo van normalizando, y es que si no me dijo tarada es porque no me quiere. No, no es así. Entonces creo que sí sería así como importante hacer algunos talleres con algunas psicólogas, porque yo sé que hay varias psicólogas dentro del grupo de mexicanas, hay psiquiatras, pero pues ahorita no ha habido ninguna valiente que diga, pues yo me aviento a dar un taller con ustedes, chicas, yo no sé, no ha habido. Yo ahí difiero, pero quizás fue porque era en un tiempo donde todavía no teníamos estos casos. Cuenta conmigo, cualquier taller que necesiten, y no solamente en este tema, ¿no? Sino en cualquier tema del cual uno tenga experiencia. Ahora, creo que hay varios lineamientos que con este diálogo y reflexión surgen, que es primero, bueno, esta iniciativa veo que ha surgido en forma espontánea, que es un proceso, por lo tanto, un camino donde se va aprendiendo, así es. eh, ¿no? Como por ejemplo, pues el tener una red para canalizar, ¿sí? El hecho, por ejemplo, de tener también quizás profesionales que puedan apoyar a las víctimas, ¿sí? Como puede ser también el hecho de cuidar al cuidador, porque lo Sí, que hoy nos plantea Laura es muy importante, son situaciones muy críticas, no es lo mismo cuando es una situación, digamos, con cierto nivel, en donde tú en una conversación puedes hacer reflexionar a una persona, por ejemplo, a cuando ya tienes a una persona en shock, ¿sí? Víctima de una violencia ya de un nivel muy alto, y que obviamente
la persona que cuida o que acompaña también pues tiene sus propios desafíos de vida y sus propios estados psicoemocionales. Cuidado con eso, ¿sí? Entonces hay que, digamos, fortalecerse, capacitarse en cuanto a ese acompañamiento, en donde también hay que cuidar, insisto, al cuidador. Y Sí. bueno, la comunidad como tal, insisto, a nivel también preventivo, porque así como han surgido estas víctimas, hay otras que están en silencio, chicas, que nadie sabe. Entonces es importante plantear a veces dentro de las reuniones, tener quizás algo más sistemático, reuniones, aunque sean una vez al mes, por ejemplo, en donde tengan que ver, fíjense que yo al menos en mi forma de trabajar, en lugar de irme directamente violencia, ¿sí? Pues vámonos al amor propio, Por porque es supuesto. allí donde uno aprende, ¿sí? A cuáles son esas De ahí alarmas, parte. de ahí parte todo. O sea, vamos a trabajar mejor el amor propio. ¿Cómo me cuido? ¿Cómo me aprendo a querer? ¿Cómo me amo? ¿Sí? ¿Cómo me oriento? ¿Cómo trabajo en mi desarrollo personal, profesional, etcétera? ¿Sí? Entonces, el hecho de aprender a amarnos es lo mejor, la mejor medicina, ¿sí? Para poder hacerle frente a situaciones de riesgo, ¿no? Por supuesto, yo creo que, por ejemplo, lo que están haciendo con la experiencia que tienen ambas, yo creo que yo llevaría este cierre de mesa, podríamos abrir espacios virtuales porque tenemos mexicanas a lo largo de todo Chile y que, como bien lo dices, a veces están en silencio, pero sí que la iniciativa de este grupo que se está organizando para aterrizar un protocolo de ayuda y que incluso ya, y que ha tenido que improvisar, que dice Laura que es reciente, pero la ayuda yo sé que la han dado desde siempre. Se tome en cuenta, pero sobre todo que se dé a conocer para que la comunidad sepa que existe y que también contamos con profesionales de la salud, en este caso en tu área, Scarlett, que nos puede ayudar con esa prevención. No sé ustedes, a manera de cierre, qué sugieren, tal vez esto quede abierto para poder invitar a la comunidad a que se sume y no esperar a estar en una situación de riesgo o de vulnerabilidad para decir, híjole, ¿y cómo le hago? Lo que mencionó Scarlett, el amor propio, que de ahí se va a partir a muchas cosas. De ahí aprendes a poner límites, que es muy importante hacer un taller de amor propio. Yo me manejo en otras líneas, pero hay unos talleres muy bonitos, siempre lo hemos hablado Adriana Sayuri, Tere Pérez y yo, de darlo. Pero a veces, y lo voy a decir abiertamente, a veces a las compatriotas les mueve que ya llegó la papita nueva de no sé dónde y un alborotadero, concientizarnos y decir, bueno, creo yo que sí sería sumamente importante darle como más auge a esos temas, a unas papitas que llegaron de México y que están 24 horas del día con el mismo tema, creo yo. Que para mí Eh, es más importante un tema de amor propio, un tema de prevención. de mi parte, yo dejo clara esta disponibilidad, claro que sí, a servir a la comunidad, ya sea en esta línea, insisto, desde el amor propio. Y si hay más colegas que se puedan sumar, incluso podríamos formar hasta un seminario del amor propio de la mujer, ¿sí? Sí, sí, Entre más mejor. Eh, claro, porque Claro. otro de los puntos esenciales para poder hacerle frente a la violencia es justamente la unión, es el hecho de aprender a colaborarnos, ¿sí? A no cada una desde su islita, ¿me explico? Sino a unirnos, porque culturalmente también hemos sido mal formadas en el sentido de que una mujer con otra es como que se van a llevar mal, es como competencia, ¿sí? Y todo eso nos estorba, chicas, nos estorba para desarrollarnos, nos nos separa. aleja y nos hace En débiles. cambio, soy una creyente total de que una mujer con otra somos mucho más potentes, ¿sí? Porque tenemos justamente, pues desde nuestra biología misma, sí, esta capacidad de creadora y creativa. Entonces, juntas podemos dar soluciones o dar, digamos, y apoyo, ¿sí? No tan solo a otras mujeres, sino que entre todas nos fortalecemos, porque no nada más es
la que da, ¿no? Y la que recibe. Eh, es dinámico, ¿sí? Por ejemplo, de mi experiencia, yo tengo, pues ya en los últimos 10 años, más de 2.000 personas atendidas de diferentes países en cuanto a duelo migrante, ¿sí? Y uno siempre aprende. Claro. Entonces, bueno, eso queda abierta, con mucha disponibilidad a participar y sobre todo también felicitando y agradeciendo a Laura por esta iniciativa. Es muy valiente de su parte Sí, también lo comparto. que ha hecho. Sí, Así es es. impresionante. Muchas gracias. Y son justamente las actitudes concretas que hacen mejorar al mundo, ¿no? Así es. Entonces, y gracias Sí. también, Roxalba, por este conversatorio, por invitarnos, ¿sí? Porque esto también es vital para poder seguir fortaleciéndonos como comunidad, ¿sí? Y poder seguir creciendo y sanando como mujeres. Así Así que es. gracias. No, al contrario, gracias a ustedes, creo que nos faltó tiempo, ya se nos va a terminar y cortar. No, yo nada más quisiera cerrar con que migrar no debería significar estar solas. Por eso necesitamos fortalecer nuestras redes, compartir información y cuidar unas de otras, porque también esa es una forma de construir comunidad. Muchas gracias, Scarlett. Muchas gracias, Laura, por compartir su experiencia y su mirada. Gracias a quienes nos escuchan. Y si este espacio puede ayudar a que una sola mujer sepa que no está sola y que existen caminos para pedir ayuda, entonces esta conversación, por supuesto que ha valido la pena. Muchísimas gracias, chicas.